Entonces, repito, en el ejercicio como lo habíamos planteado inicialmente, en este proceso que era la variación de temperatura se habían gastado 2.000, en este otro proceso se habían gastado 16.000 o se requerían 16.000 y en este otro proceso también se requerían 16.000, ¿cierto? Supongamos que el proceso o el problema me propone que no tengo, que solamente tengo 10.000 calorías. Yo sé que en total necesitaba 34. Eso era lo que necesitábamos. Necesitamos 34 para que se lograra todo. Pero el problema me dice, vean, no tiene sino 16.000 calorías. Entonces, yo tengo que ver qué alcanzo a hacer y qué no alcanzo a hacer, ¿cierto? El primer proceso sí lo alcanzaría a hacer, ¿cierto? Y me quedarían 8.000 calorías. ¿Por qué? Porque tenía 10. Entonces me quedan 8.000 calorías. Esas 8.000 calorías significa que las tengo que utilizar en el segundo proceso. Si alcanzo a hacer todo el segundo proceso, no lo alcanzo a hacer. No. No se alcanza a hacer. Significa que parcialmente se ha logrado parcialmente ese proceso de fusión. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se ha logrado fundir? Con esas 10.000 calorías, ¿cuánto se ha logrado fundir? Entonces, lo que tenemos que ver es que el proceso va a quedar como que en ese momento me quedan solamente 8.000 calorías para lograr ¿qué proceso? Este es el proceso que se ha logrado fundir. Entonces, los 8.000 sería igual a la masa, que no sé cuánta masa es la que se logra fundir, multiplicada por el calor latente, y el calor latente, acuérdense que era de 80. Entonces, Profe, una pregunta, ¿de dónde sale el 10.000? ¿no escuchaste la pregunta? No. Estoy diciendo que para todo el proceso se requerían 34.000, como era originalmente. Pero el enunciado Sí. dice que no tengo los 34, que solamente tengo 10.000. Por eso es que salió el 10.000. Porque me dice que no tengo 34, sino que tengo son solamente 10.000. Entonces, repito, en este proceso, en la primera parte me gasté 2.000. O sea que sí pude llevar el hielo hasta el cero. Pero si gasté 2.000, ya no me quedan sino 8.000 calorías. Entonces significa que aquí se requerían 16.000 para eso. Significa que no logré fundir todo el hielo. ¿Ok? Entonces la pregunta es que ¿cuánto hielo logró fundir? Entonces en ese caso... 100. ¿Cómo? 100. Sí, 100. Sino que estoy terminando de explicar lo que estamos hablando. Entonces, en ese caso lo que tengo que proponer es esta ecuación, pero solamente que voy a tener 8.000. Y eso sería igual a la masa, que no sé cuánta masa se logra fundir, multiplicado por el calor latente. Entonces, efectivamente, ahora despejamos y nos quedaría efectivamente que solamente se logran fundir 100 gramos de hielo. ¿Ok? Es decir, 100 gramos sí lograron estar en el proceso de fusión. ¿Sí estamos? Entonces, para que vean que en un enunciado se pueden hacer distintas preguntas y no necesariamente vamos a tener todo el total. Pero Antonio, ahí no sería que 200 gramos se lograron fundir, pero solo 100 llegaron a los 80 grados. No, no, porque acuérdate que si el hielo está antes del cero, o sea, en el cero todavía es hielo. ¿Está claro? Cuando Después de que pasa al punto de fusión ya es agua. lo que pasa es que su temperatura es de 0 grados. ¿Ok? Cuando ya llega al cero es que empieza a hacer todo el proceso de, digamos que el proceso de la fusión. ¿Sí estamos? Eso es lo que tenemos que interpretar ahí. Entonces, ¿solo se alcanzaron a fundir 100 gramos 100 de gramos. los 200?
efectivamente, 100 gramos de hielo fundido. Toño, una Igual como pregunta. faltaban. Bueno, No escuché. ¿No dijeron nada? Bueno, Sí, entonces, yo dije que tenía una pregunta. ¿ibas a preguntar algo? Sí, que cuando está exactamente, digamos, en 0 grados o en 100 grados, ¿qué estado toma? Ok, cuando está, eso depende de cómo viene el proceso. Si el proceso es que el hielo se está calentando, en 0 grados está en estado sólido, es decir, es hielo. Pero si el proceso viene al contrario y viene de líquido a hielo, en el caso cuando estamos congelando, entonces si está en 0, el proceso está en estado líquido. ¿Sí me hago entender? Oh, sí, señor, gracias. Ok, bueno. La siguiente pregunta que vamos a o hacer, sea que si vamos de atrás adelante, igual este, pero sigue tomando como líquido. si vengo de allá para acá, tengo que estar en estado líquido, pero si voy de aquí para allá, en el 0 estás en estado sólido. Y eso depende de la pregunta. Sí, depende del enunciado de cómo nosotros estemos planteando de cómo va la situación. Si va de aquí para allá o viene de allá para acá. ¿Ok? Bueno, la siguiente pregunta de ahí mismo es realizar un gráfico que muestre el consumo de calorías que se requiere para llegar a los 80 grados, con la masa inicial y todo lo inicial, ¿no? Pues como de calorías. El consumo de calorías que se requiere para llegar a los 80 gramos, a 80 grados. Bueno, entonces, ese gráfico, aquí se la regla grande, ese gráfico entonces se realiza de la siguiente manera. Tenemos en el eje X, se van a graficar las calorías y en el eje Y la temperatura. ¿Estamos? Aquí en este eje va la temperatura en grados centígrados y aquí va el calor en calorías. ¿Ok? Entonces, iniciamos. ¿Cuál era la temperatura inicial? Y lo he construido En 20, ¿no? 20, Menos el 20. 40 sí. y 80. Y aquí entonces tendríamos el menos 20, ¿cierto? O sea que la temperatura inicial está aquí. ¿Ok? En el primer proceso, ¿cuál es la temperatura final en el primer proceso? 0, Cero. ¿Y cuántas calorías se han consumido en el primer proceso? 2000. Entonces aquí voy a ir de 2000 en 2000. 2000. Voy a escribir en solo dos para no escribir todos los miles. 2, 4, 6. No me va a alcanzar el eje. Voy a hacerlo más pegado.
4, 6, 8, 10, 12, 16. Hasta ahora hay que llegar en el eje X. Chicos, Ew, ¿Qué? hay que llegar en el eje X. ¿Hasta qué valor tiene que llegar? pues 34.000. 34. 34.000, claro. Uy, 16, no me alcanza. 20, 22, 24, 22, aquí 26, 28, 30, 32, y por acá 34. ¿Listo? Entonces, tendré que llegar, el primer proceso llegaría hasta ese punto, ¿cierto? Entonces, unimos con una línea recta. Unimos con una línea recta esos dos. Y ya hemos graficado el primer proceso. ¿Sí estamos? O sea, en eso no se mete con cavidad ni nada de esas cosas raras, ¿no? No te entendí. Que si en eso no se mete con cavidad ni nada de esas cosas raras. Entre otras porque aquí se considera que el proceso es lineal. ¿Ok? Si es lineal, se debe comportar es como una línea recta. El segundo proceso, ¿cuál es la temperatura inicial? 0, Cero. ¿Y cuál es la temperatura final? 80, No, 0. empieza en cero y termina en cero. Es decir, aquí empieza y termina en cero. ¿Y cuántas calorías se habrán consumido? 16.000, 16. 16 más 2 que había consumido anteriormente, 18. 18. O sea que tengo que llegar aquí. La línea va sobre el mismo eje porque la temperatura aquí vale cero. Ahí mismo la pinto sobre el mismo proceso. Entonces la temperatura inicial empieza en cero y termina en 80, ¿no? Y hemos llegado hasta las 34.000 calorías. ¿Listo? Entonces allá que tienen su cuaderno, su cuadrícula, lo hacen bien bonito. Listo, y ahí nos quedaría la gráfica de esa situación. ¿Ya está claro? Líneas horizontales. Líneas horizontales nos indican que la temperatura se mantuvo constante, ¿cierto? Entonces, si la temperatura se mantiene constante es porque hay un proceso de cambio de fase. ¿Listo? Entonces, si yo veo un gráfico de estos y veo una recta, una parte horizontal, debo entender que en ese momento lo que hubo fue un cambio de fase. ¿Ok? Y si tenemos líneas conectadas, lo que tenemos son variaciones de temperatura. En este caso, como la temperatura va aumentando, las rectas serían crecientes. Si la temperatura va disminuyendo, las rectas serían decrecientes. ¿Sí? Entonces, una recta en este sentido me dice que
está disminuyendo la temperatura. Y si la recta va en este sentido, es porque aumenta la temperatura. Y ya sabemos que rectas horizontales me indican cambio de fase. ¿Estamos? Profe, Vamos a entender la gráfica, qué es lo que está ocurriendo en un momento determinado. profe, Bien, ¿esa gráfica es de qué contra qué? de temperatura contra calor. Contra calor. Sí. Siempre se lee primero el eje vertical y luego el eje horizontal. Temperatura contra calor. En una evaluación y más si de pronto por ahí aparecen valores muy grandes, pues estos valores, digamos que no vamos a ser tan exigentes con la ubicación de los valores, ¿no? Pero por lo menos la forma sí debe tener. ¿Sí estoy claro con eso? Sí. César, a ver, Yo no. de pronto aquí porque efectivamente nos dieron valores bastante cerrados, ¿sí? Nos dio 2000, nos dio 18.000, 34.000, pero en una evaluación de pronto te queda, qué sé yo, 25.400. Entonces, pues no voy a ser exigente con que venga, es que me tiene que hacer esto y es exactamente ahí, ¿sí? Sí, no, pero sí es importante que la forma sí la debe tener, ¿ok? Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Lo mismo con el eje Y. El eje Y tampoco, pues vamos a ser como tan exigentes con esa situación. Profe, Cuéntame. ¿puedes graficar cómo sería cuando la temperatura disminuyera? Claro. Entonces, No me queda claro. por ejemplo, si el proceso hubiese sido al contrario, entonces empezaría en 80 y la temperatura tendría que haber disminuido. En este sentido. Luego vendría el cambio de fase y por último, la última variación de temperatura. Entonces nuestra gráfica, si la temperatura disminuye, va en este sentido. ¿Sí es claro, Sebastián? Pero eso no es temperatura contra calor. Sí, sigue siendo temperatura contra calor, es lo mismo. Siempre leo el eje vertical y luego el eje horizontal. Pero mira que aquí estoy ilustrando que la temperatura está cayendo. Ahora, lo que tenemos que entender es que este calor no se está absorbiendo, sino es el calor que se está cediendo. En ese caso debo entender que el calor no es que se absorba, porque para el caso que nosotros veíamos, el calor se era absorbiendo, el hielo estaba absorbiendo calor. En este caso, así como lo estamos ilustrando ahora, estamos hablando de que el calor se cede. ¿Estamos? Sí, profe, ya me queda más claro. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de otro conceptico que está relacionado aquí y es equilibrio térmico. ¿Listo? Entonces, el concepto de equilibrio térmico expresa algo que nosotros ya habíamos hablado o que yo les había propuesto en algún momento en la clase anterior, y es que el calor, por favor tomen nota, el calor fluye naturalmente, el calor fluye naturalmente de la sustancia de mayor temperatura a la de menor temperatura. Naturalmente, De la sustancia de mayor temperatura
a la de menor temperatura. Hasta que las dos sustancias alcanzan la misma temperatura. Lógicamente aquí estamos hablando de dos sustancias que están entrando en contacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes cogen su gaseosa y le ponen un hielo, entonces, en este caso, el hielo no es el que le dé calor a la gaseosa, ¿no? Sino que la gaseosa es la que le da el calor al hielo hasta que las dos sustancias logran la misma temperatura. Por eso es que el hielo termina fundiéndose. ¿Estamos? Entonces, Hasta que las dos sustancias alcanzan, ¿qué? alcanzan la misma temperatura. Gracias. Profe, ¿y cómo sabemos cuánto calor puede liberar? Ajá. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque si yo estoy mezclándolo precisamente con otra sustancia, entonces la sumatoria de los calores, o sea, aquí vamos mejor. Lo que yo tengo que proponer o lo que tengo que entender con eso es que aquí voy a tener un calor que se absorbe y ese calor que se absorbe tiene que ser igual a la misma cantidad de calor que se cede. ¿Cierto? En el caso de la gaseosa y el hielo, el hielo es el que está absorbiendo, mientras que la gaseosa es la que cede. ¿Ok? ¿Por qué? Sencillo, porque la gaseosa tiene mayor temperatura que el hielo. ¿Ok? Y de acuerdo a lo que acabamos de describir, es que la sustancia de mayor temperatura le cede calor a la de menor temperatura. Y si digamos la gaseosa con el hielo estuviera en una nevera, ¿quedaría ahora al revés? Lo que pasa es que tú estás planteando una situación donde vamos a tener un tercer agente, que es el que a ambos les está quitando calor. ¿Sí? La nevera le estaría quitando calor tanto a la gaseosa como al hielo. ¿Ok? Entonces estaríamos frente a un tercer factor ahí. ¿Sí está claro? Estamos hablando solamente de la mezcla de dos sustancias, nada más. ¿Ok? De la interacción de esa mezcla. ¿Ok? Y además, en teoría, pues, estamos proponiendo un sistema aislado, es decir, un sistema donde no hay pérdidas de energía, ¿sí? Porque claramente sabemos que el mismo aire va a interactuar entre la mezcla, ¿sí? Entonces, yo puedo, por ejemplo, mezclar tinto con leche, ¿cierto? Y ahí estaríamos pensando en la interacción de dos sustancias que son solamente el tinto y la leche. Pero también sabemos que el mismo ambiente me va a generar una variación de esa temperatura. ¿Listo? En estos problemas vamos a eliminar ese tercer factor, que sería el factor ambiental. ¿Ok? Solamente entre las dos sustancias. A lo que quiero llegar es lo siguiente. La cantidad de calor que se absorbe tiene que ser igual a la cantidad de calor que se cede. Solamente que como esta cede, entonces vamos a colocarle sencillamente un signo negativo. La cantidad de calor que se absorbe es igual a menos la cantidad de calor que se cede. ¿Sí estamos? Sí. Listo. Entonces, esto me indica que efectivamente las dos sustancias van a tener que llegar a una temperatura, a una misma temperatura. También por lo que expone la misma teoría, que dice que esto se va a llevar hasta que las dos sustancias lleguen a la misma temperatura. Significa que la temperatura final de las dos sustancias tiene que ser la misma. ¿Ok?
En estos problemas vamos a tener en cuenta un aspecto muy, muy, muy importante, y es el siguiente. Resulta que, por ejemplo, en el caso que yo les he propuesto de la gaseosa y el hielo, ¿sí? El hielo va a tener no solamente un cambio de temperatura, sino también va a tener un cambio de fase, ¿sí? Porque todos sabemos que en algún momento ese hielo se va a convertir en líquido, ¿cierto? Es decir, va a perder o va a absorber tanto calor de la gaseosa que se termina convirtiendo en líquido, ¿ok? Significa que cuando yo planteo esto, también tengo que plantear todos los calores que generen un cambio de fase, ¿ok? Por eso es que en general nosotros decimos que la sumatoria de los calores que se absorben es igual a menos la sumatoria de los calores que se ceden. ¿Ok? Vuelvo y repito, porque dentro de esos procesos se puede dar una variación de temperatura. ¿Listo? De acuerdo a eso, entonces, hablemos solamente, yo sé que efectivamente en el cambio de fase, pues no hay variación de temperatura. Pero entonces, ¿y cómo hago para calcular la temperatura final a la que llegan esos dos procesos o esas dos sustancias? Pues sencillamente teniendo en cuenta esto. Tendríamos entonces, si esta sustancia que está absorbiendo tiene un cambio de fase, entonces yo tendría que proponer, esta sumatoria sería igual al calor del cambio de fase, más el calor del cambio de temperatura. Y sería igual para el otro lado, igual a menos el calor del cambio de fase, perdón, a esto menos el calor de cambio de temperatura. Y les voy a escribir por qué menos no le afecta a este de acá. ¿Ok? Ese no le afecta porque resulta que nosotros estamos hablando de calor y calor es una energía, ¿cierto? Calor es energía. Y nosotros desde el año pasado habíamos visto que la energía es una magnitud que es absoluta, por lo tanto no tiene signo. Entonces, ¿por qué esto va a tener este signo menos? Sencillamente porque en la parte de la variación de temperatura, recuerden que este pedacito de aquí sería masa por calor específico por el cambio de temperatura. Pero el cambio de temperatura nosotros lo escribimos como temperatura final menos temperatura inicial, ¿cierto? Pues resulta que cuando el cuerpo está cediendo, este resultado de aquí es negativo. ¿Sí estamos? ¿Por qué? Porque la temperatura final es menor que la temperatura inicial. Entonces, aquí voy a tener un resultado negativo. Para evitar ese signo negativo, es precisamente por lo que va este signo. ¿Ok? En este no va porque el cambio de fase no genera cambios de temperatura. ¿Listo? Entonces vamos a ver un problema donde vamos a plantear eso. ¿Ok? Y lo vamos a hacer precisamente con el ejercicio del hielo y la gaseosa. ¿Ok? Entonces dice, se mezclan 80 gramos de gaseosa, 80 gramos de gaseosa a 20 grados de temperatura, a 20 grados centígrados. Les voy anotando aquí, gaseosa, son 80 gramos a 20 grados. Con 5 gramos de hielo
pongámosle 10 gramos de hielo a menos 5 grados centígrados. Calcular la temperatura final a la que llega la mezcla. ¿Listo? Entonces, para estas situaciones, lo primero que tengo que identificar es cuál es la sustancia que cede y cuál es la sustancia que absorbe. Entonces, en este caso, la gaseosa, como es la de mayor temperatura, es Profe, decir, ¿qué es lo que tengo que calcular? calcular la temperatura final a la que llega la mezcla. Ok. Entonces, esta temperatura o la gaseosa, como tiene mayor temperatura, sabemos que es el cuerpo que cede. Y este que tiene menor temperatura es el cuerpo que absorbe. ¿Ok? Como esta sustancia es mucho menor que esta, entonces podremos pensar que el hielo es el que se va a fundir para convertirse en estado líquido. ¿Ok? Además, la gaseosa, la base de la gaseosa es agua, ¿cierto? Es agua. Por lo tanto, puedo considerar que digamos que las constantes de calor específico y calor latente son las mismas del agua. ¿Ok? Entonces, vamos proponiendo. De acuerdo a lo que teníamos, decíamos que los calores del cuerpo que absorbe tienen que ser iguales a los calores del cuerpo que cede. ¿Listo? También sabemos que el hielo se va a fundir hasta convertirse en líquido. Por lo tanto, tengo en cuenta lo que ocurriría con el hielo. ¿Sí? En algunos casos hacemos este gráfico en forma vertical para poderlo plantear. Esto sería el hielo y esto es la gaseosa. ¿Ok? Entonces, sabemos que el hielo parte desde menos 5 grados, mientras que la gaseosa parte desde 20 grados. Permítame un momentito. Chicos, de pronto les voy a robar un minutico, unos minuticos para poder terminar el ejercicio, ¿vale? Bueno, entonces, decíamos, el hielo parte desde menos 5 grados, mientras que la gaseosa parte de 20 grados. ¿Ok? Yo sé que el hielo va a tener que subir su temperatura, que hará el proceso de cambio de fase y después va a volver a subir su temperatura. ¿Ok? Mientras que la gaseosa lo que está es perdiendo temperatura. Entonces la voy a hacer con otro color. La gaseosa lo que está es perdiendo calor. ¿Listo? Este punto donde se encuentran esas dos rectas es lo que va a ser nuestra temperatura final. ¿Sí está claro? Y eso es precisamente lo que queremos encontrar. ¿En qué punto ocurre eso? Entonces yo del hielo tengo que proponer el calor de este cambio de temperatura, el calor de este cambio de fase y el calor de este cambio de temperatura.
¿Sí está claro? Mientras que de la gaseosa tendríamos que proponer solamente este cambio de temperatura. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tengo que proponer aquí en las sumatorias. Entonces, aquí irían tres términos. 1, este cambio de temperatura. 2, este cambio de fase. Y 3, este cambio de temperatura. Entonces tendríamos, de acuerdo a la ecuación, me quedaría como, bueno, voy a escribirlo primero. ¿Qué sería esto? Sería un calor de cambio de temperatura más un calor de cambio de fase más un calor de cambio de temperatura. Y esto sería igual a lo que queda del cuerpo que cede. Y el cuerpo que cede solamente tiene cambio de temperatura. Habíamos dicho que cuando tengo un cambio de temperatura que está perdiendo, le tengo que colocar un signo negativo. ¿Ok? Ese signo negativo no es por otra cosa, sino para poder ajustar el signo negativo que me queda en la suma, en la resta de las dos temperaturas. No es sino por esa cosa. ¿Listo? Entonces, cambio de temperatura aquí, tendríamos masa. ¿Masa de quién? Del hielo, multiplicado por el calor específico del hielo, multiplicado por la variación de temperatura. Esta temperatura aquí, como va a llegar hasta el punto del cambio de fase, será en 0. ¿Listo? O sea que sería temperatura final, que sería el 0, menos la temperatura inicial, que sería el menos 5. Por ahora voy escribiendo eso. Más este calor del cambio de fase, que lo calculo como masa,